Hoy vamos a ver qué son los bonos, cómo funcionan y por qué pueden ser una buena alternativa de inversión para diversificar nuestro portafolio. Empecemos. Supongamos que una empresa o un gobierno necesitan dinero. ¿Por qué? Porque una empresa en el caso de expansión o en el caso de querer comprar otra empresa o invertir en investigación y desarrollo, y en el caso de un gobierno porque tiene gastos más elevados que los ingresos que tiene por los impuestos. Este déficit lo tiene que sopesar solicitando deuda para poder seguir manteniendo el gasto en donde lo está manteniendo, ya que sus ingresos son menores. Para hacer esto, lo que generalmente hace una persona es recurrir a un banco y pedir un préstamo. Pero en el caso de las empresas o los gobiernos tienen otra alternativa, que es recurrir al mercado, es decir, hacer que el mercado le preste dinero. Para hacer esto, lo que hace es emitir un bono, justamente, que si es un bono privado lo emite una empresa y que si es un bono público lo emite un gobierno. De bonos privados ya hemos hablado en mi video de obligaciones negociables, que te lo dejo, que lo explico bien en detalle para que lo puedas ver. Se funcionan muy similar, por eso ahora vamos a hablar un poco más de los bonos públicos, pero funcionan de forma muy similar. Lo que hace, en vez de tener un solo acreedor que le presta dinero, puede ser una empresa o un gobierno, en este caso el gobierno puede llegar a tener cientos o miles de acreedores que le presten dinero a un gobierno. ¿Por qué? Porque compran estos títulos de deuda, estos bonos que emite el gobierno. Además, una ventaja que tienen los acreedores al comprar de esta forma la deuda es que se puede vender. Es decir, yo puedo comprar bonos de un gobierno que a 5 años, pero si a los 2 años yo lo quiero vender, puedo ponerlos en el mercado y a otra persona interesada en comprar esa deuda los compra, ya que estaría comprándome el título de deuda directamente a mí. Esta es la ventaja de poder financiarse mediante el mercado. Este título de deuda contiene toda la información necesaria del préstamo. Quién es el que está necesitando el dinero, en qué plazo lo va a devolver, cuánto es la tasa de interés que va a pagar, puede ser fija o variable. En el caso de que sea variable, especifica bajo qué variable justamente se va a mover la tasa de interés. Y también algo muy importante que a veces no se presta tanta atención es bajo qué leyes va a estar rigiéndose este préstamo. Por ejemplo, a veces Argentina emite un título de deuda, pero que el mismo rige bajo leyes de Estados Unidos, de Nueva York. Esos son los tribunales que van a hacer como justamente justicia en caso de que haya un juicio o algo por el estilo. Por eso a veces uno escucha en las noticias que el tribunal de un país falla a favor o en contra de Argentina o del país que sea, porque el título de deuda que emitió, cuando lo emitió, lo dijo que iba a ser regido bajo esas leyes de ese país. Eso se hace generalmente para generar confianza, ya que si un país emite una deuda y el mismo país es el que va a impartir la justicia en caso de que haya un problema, puede haber conflicto de intereses en el sentido de decir, si Argentina emite un título en dólares bajo la justicia argentina, que puede hacerlo tranquilamente, en caso de que haya un problema, la justicia argentina puede decir, no, tiene razón Argentina y no la persona que está reclamando el pago o está reclamando que no se cumplieron las reglas tal cual. Para justamente dar más transparencia y dar más confianza, el país dice, mira, estoy tan seguro que voy a pagar que voy a hacer que las leyes sean de otro país bajo otro tribunal, en el caso de Nueva York podría ser el caso, para decirte, mira, soy totalmente imparcial y te voy a pagar, por eso estoy haciendo que otro tribunal independiente me juzgue en caso de que pase algo. Veamos un ejemplo, bastante sencillo. Supongamos que el gobierno de Estados Unidos quiere emitir una deuda a 10 años, el mínimo para invertir cada título de deuda es de $1000, por ejemplo, lo va a hacer al 5% anual, que es más o menos la tasa que está pagando actualmente, y lo va a hacer durante 10 años. Y te dice que te va a pagar el interés de forma semestral. En este caso, si yo por ejemplo le compro directamente al gobierno de los Estados Unidos el bono, apenas lo emite, el valor nominal del título va a ser $1000, va a pagar 5% anual y al finalizar los 10 años me va a terminar devolviendo los $1000 que le presté inicialmente. Y además, cada 6 meses me va a estar pagando $25, que sería el equivalente más o menos de la tasa de interés cada 6 meses. $25 al primer semestre, $25 al segundo semestre, así durante los 10 años y al finalizar me devuelve los $1000. Este es un ejemplo de un bono a renta fija y además hay que tener en cuenta que generalmente el gobierno de los Estados Unidos lo que pague como renta, como interés, es como lo mínimo que se puede pagar en el mercado, ya que se estipula en el mercado que el gobierno de Estados Unidos es el gobierno más seguro del mundo a la hora de pagar los bonos y que, porque justamente uno está pidiendo un préstamo, un bono en dólares y ellos emiten dólares, así que la probabilidad de que no paguen es casi nula, ya que en caso de necesitar dólares se emiten más dólares y pagan, no necesitan recurrir, en el caso por ejemplo de Argentina nuevamente, si nosotros necesitamos un préstamo, un bono en dólares, y nosotros no producimos dólares, entonces hay un riesgo de que no tengamos dólares. En cambio, en el caso de Estados Unidos, ellos siempre van a tener su moneda, por eso la probabilidad de no pago es nula. Y la economía más grande del mundo, entonces se estipula que siempre va a hacer frente a sus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ya que estamos haciendo este paralelismo y para que te sirva de modo de información,
Generalmente lo que se dice es, uno usa la base de Estados Unidos, que en este caso es el 5% como vimos, y se le suma el interés del riesgo país. Si alguna vez te preguntaste más o menos cómo funciona el riesgo país, eso no lo vamos a explicar en detalle, pero para que sepas qué determina el riesgo país, es la tasa de interés que tiene que pagar justamente el país, además de la tasa de Estados Unidos, por el riesgo justamente del país. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos tiene 5% de tasa de interés y nosotros actualmente tenemos más o menos 2.400 puntos de riesgo país, eso significa 24%. A eso hay que sumarle la tasa de interés de Estados Unidos, sería un 29%. En el caso de que Argentina quiere emitir un bono en dólares, en el mercado lo que se estipularía que debería pagar de interés es un 29% anual en dólares, lo cual es una locura. Y esa es la razón principal de por qué Argentina no emite bonos en dólares, no ninguna otra cuestión de que no lo quieren hacer por no endeudarse o algo así. En realidad el problema principal es que estarías pagando una tasa de interés del 30%, lo cual es una locura. ¿Dónde está la oportunidad de invertir en bonos? Generalmente los bonos, por ejemplo del gobierno de Estados Unidos, pagan un interés muy bajo, como dijimos hace un rato, del 5%, pero uno está 100% seguro de que Estados Unidos va a pagar, por ejemplo, o mismo puede haber otros países como Uruguay o países muy estables económicamente. Brasil, en Latinoamérica hay muchos países, es muy poco probable que un país entre en default, default es cuando no haces frente a tus obligaciones. En Argentina es muy común, pero el resto de los países del mundo no es tan común como en Argentina. Eso quiere decir que si uno invierte en bonos, está invirtiendo a una tasa de interés más baja que la que podría ser en otros tipos de inversiones más riesgosas, pero está muy asegurado el pago de los intereses. Por eso es bueno para diversificar. Y de hecho a veces se abren ciertas oportunidades de inversión. Quiero que quede claro que esto es especulación, pero a veces puede haber oportunidades muy buenas para invertir. ¿Por qué? Porque una vez que el gobierno, por ejemplo, emitió el bono y ahora está cotizando en el mercado, justamente el mercado le empieza a poner el precio. Si hay mucha gente que vende y poca gente que compra, el precio del bono empieza a bajar. ¿Esto por qué se puede dar? Por ejemplo, si se corre el rumor que el país no va a hacer frente a sus obligaciones, la gente se empieza a desprender de los títulos de deuda, no espera que finalice el contrato y el precio del bono empieza a bajar. ¿Por qué? Porque hay más oferta que demanda. Esto lo que pasa es que si, por ejemplo, un bono de $1.000, como vimos en el ejemplo anterior, empieza a bajar el precio y llega a $800 y yo lo compro a $800, porque yo digo, no, esto es un rumor, el país va a hacer frente a la obligación, o mismo puede ser una obligación negociable, y este mismo ejemplo pasaría con una empresa. Yo digo, compro a $800 algo que vale 1.000, porque creo que la empresa o el gobierno van a hacer realmente frente a esta obligación, y esto es un rumor nomás o una corrida, y después, al finalizar el contrato, el país efectivamente o la empresa efectivamente paga, a mí no me devuelve los $800, a mí me estaría pagando los $1.000 que vale el valor nominal del bono. ¿Por qué? Porque la empresa no importa cuánto lo pagaste, importa quién tiene el título y le paga a la persona que tiene el título. Y ahí es cuando se empiezan a abrir estas oportunidades, porque a veces pasa mucho más en las empresas, porque los gobiernos generalmente es más estable el precio de los bonos, sacando a Argentina de lado, generalmente es más estable el precio de los bonos, pero si yo compro algo 800 y después me devuelven 1.000 y además el interés que me van pagando semestralmente, trimestralmente o anualmente siempre es sobre los $1.000, es sobre el valor nominal, es porque la empresa va a pagar lo que tenía estipulado que iba a pagar, no va a pagar lo que vale en el mercado. Entonces generalmente si yo compro a 800 algo que valía 1.000, no solo me van a devolver 1.000 cuando finalice el contrato, sino que además me van a estar pagando intereses como si yo hubiese prestado 1.000, no como si hubiese prestado 800. Ahora, como les dije hace un rato, esto es especulación. ¿Por qué? Porque si la empresa después o el gobierno termina no pagando efectivamente ese bono, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque van a hacer un canje de deuda, van a haber una quita en los intereses y entonces yo generalmente quizás pude haber comprado algo 800 que ahora vale 500 o que el gobierno me dice, ¿sabes qué? Todo lo que te iba a pagar de intereses no te lo voy a pagar, voy a bajar los intereses, te voy a pagar y te lo voy a devolver en 15 años, no en 5 o en 10 años como habíamos hablado. Ese es el riesgo fundamental y cuando uno escucha que hay un canje de deuda, generalmente lo que le pasa a los inversionistas es esto. Le cambian las reglas de juego, muchas veces pueden opinar, generalmente pueden opinar cuando tienen mucho peso en la deuda y si no, uno tiene que aceptar el canje de deuda como lo estipulan ellos o el gobierno o la empresa, ya que lo que te dicen es, mira, como no te puedo pagar, voy a tener que cambiar las reglas de juego. Ahora, esto como te dije hace un rato es especulación. Si algo que vale 1.000 ahora está $200 y la oportunidad de ganancia es enorme. Ahora, cuanto mayor es la ganancia, mayor es el riesgo y cuanto mayor es el riesgo, la pérdida puede ser muy grande porque generalmente, de hecho, los fondos buitre, cuando uno habla de los fondos buitre, generalmente lo que hacen es esto, es comprar cuando la deuda ya está en bonos que son como basura, que ya no valen nada, compran
por centavos, algo que vale miles de dólares, y después hacen juicio, total, no tienen problema en esperar, y pueden hacer un juicio a largo plazo al país o a la empresa que no está pagando esta obligación negociable o este bono. ¿Ya invertías en bonos? ¿Conocías cómo funcionaban? Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.